¿Qué pasa, majos? Bueno, pues ya lo habéis oído esta mañana de la mano de Cristian. Efectivamente, el acuerdo está completamente cerrado y además, dejadme que os diga que este artículo de José Félix Díaz ha dejado detalles al respecto de cuándo de hecho se cerró, cuándo el Real Madrid entendió que Carlo Ancelotti no podía continuar al frente del equipo, cuándo el propio Carlo Ancelotti entendió que era mejor separar caminos, y sobre todo ello vamos a ir comentando, vamos a ir hablando, bueno, pues sobre una decisión que ya está tomada y que dicen aparentemente podría anunciar el propio entrenador en la rueda de prensa del Bayer Leverkusen de dentro de unos minutos. No sé si nos va a dar tiempo a llegar a ella o de alguna manera a lo mejor ya lo dejamos dicho, pero bueno, tampoco hay mucha más historia. El entrenador Tolosarra dirá adiós al Bayer Leverkusen. Dicen además en Kicker, por lo visto, que le van a hacer un homenaje el domingo, ¿vale? O sea que en un principio ya está todo prácticamente cerrado, acordado, hablado, dicho, hecho. Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid, pero sí que hay que dejar claros unos detalles porque al final ha salido todo lo que se esperaba que podía salir y que en definitiva creo que por un lado está bien porque Florentino vuelve a poner las cosas claras y dar, vamos a decir, un puñetazo sobre la mesa con respecto a la planificación de la plantilla, pero también es cierto que de nada me vale que tengas esa planificación sobre la plantilla o que quieras mantener el control cuando realmente ni siquiera eres capaz de traer al entrenador para el Mundial de Clubes que todavía está por ver, es decir, una de cal y una de arena. Entonces yo personalmente me he quedado un poco con sensaciones dispares, pero bueno, en cualquier caso lo cierto es que uno de los efectos, daños diría yo, colaterales de la llegada de Xabi Alonso es precisamente esto, ¿vale? Dicen por aquí la última decepción de Raúl, que probablemente se esperaba algo completamente distinto en el sentido de que el entrenador, leyenda del Real Madrid número 7, probablemente estaba esperando que alguien contara con él, pero ya no es solamente que contaran con él como nuevo entrenador del primer equipo, es que ya ni siquiera aparentemente para el Mundial nadie ha pensado en la figura de Raúl para llevar las riendas del primer equipo. Entonces yo personalmente no sé si es algo particular, es verdad que nunca he oído nada al respecto de que a Florentino le encante Raúl como entrenador posible para el primer equipo. Otra cosa diferente es lo que pueda estar haciendo con el Castilla, porque ahí ya son cosas completamente distintas, pero lo cierto es que parece que no hay mucha más historia con el tema del primer equipo, es decir, que Florentino realmente nunca ha terminado de confiar totalmente en el técnico madridista o en el técnico del Castilla. Entonces dicen por aquí, el asalto al primer equipo está resultando misión imposible para el técnico del Castilla. Lo que se hizo, por ejemplo, con Zidane no se está haciendo, o con Solari no se está haciendo con Raúl, a pesar de que ahora sería una ocasión propicia para verlo. Dice, sin embargo, Raúl no es el favorito para esta alternativa que baraja el club junto a la posibilidad de que sea el propio Ancelotti o Xabi Alonso. El paso natural que el Madrid ha dado en tantas otras ocasiones con los técnicos del Castilla, con Solari y Zidane, no parece dispuesto a darlo en esta ocasión con Raúl. Y dice por aquí, por ejemplo, Solari se pone el chándal porque de alguna manera ya cuentan con él para dirigir al club en el Mundial, porque de alguna manera asumen que no será Xabi Alonso. Es la última decepción para Raúl, que lleva 7 años en la fábrica, 6 de ellos al frente del Castilla, con el objetivo de alcanzar la cima del primer equipo. De capitán entrenador, eso era su gran deseo. Sin embargo, el salto al banquillo del Real Madrid está resultando una misión imposible para el mítico jugador blanco. Lo que muchos daban como seguro, nada más ponerse al frente de su primer equipo en la cantera, se le ha ido complicando y alejando con el paso de los años. Todo ello hasta coleccionar un buen puñado de desengaños respecto a sus opciones de lograr el sueño de coger las riendas del primer equipo. Un inicio prometedor como el nuevo Zidane. Decía, la irrupción de Raúl en los banquillos de la fábrica no hacía presagiar este posible final. Su ascensión como entrenador en la cantera fue meteórica. Se estrenó al frente del cadete B la 18-19. Esa misma temporada acabaría dirigiendo al juvenil B tras la salida de Álvaro Benito. La campaña siguiente el club lo ascendía directamente al Castilla y lo posicionaba a un solo escalón del primer equipo, en lo que se entendía como un movimiento estratégico a lo Zidane para tener una figura fuerte en caso de cambio en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, ese paso siempre le ha sido esquivo y de hecho nunca ha parecido ser una alternativa seria. La primera oportunidad que tuvo de acceder al primer equipo fue en el verano de 2021 tras la segunda salida de Zidane. Raúl estuvo en la cresta de la ola tras ganar la primera Youth League del club un año antes y acumular en su bagaje de experiencia en su segunda temporada en el Castilla, pero Raúl no estuvo entre la gran cantidad de nombres que barajó entonces el Madrid, Pochettino, Conte, Allegri, para finalmente apostar por el regreso de Ancelotti. Ese era el primer
primer golpe. Y luego la renovación y el regreso de Solari fueron un nuevo obstáculo para Raúl. Tras el regreso del club blanco de Solari a final de 2022, a Raúl se le presentaba un inesperado rival para coger las riendas del primer equipo de forma interina si fuese necesario. El argentino ya se hizo cargo del equipo cuando se marchó Solari. Raúl empezaba a ver cada vez más lejos al primer equipo por la llegada luego otra vez de Ancelotti. El golpe casi definitivo llega ahora con Xabi Alonso. Dice: Raúl es el Real Madrid y es donde me siento bien, feliz y donde creo que le hago feliz a la gente. Sí, pero es cierto también que a final de esta temporada dicen por ahí que Raúl se va por fin a marchar, y algunos dicen incluso que tiene apalabrado, esto es una noticia de OK Diario, tendría apalabrado su final, o bueno, su fichaje mejor dicho, con el Schalke 04. A ver, creo que Raúl efectivamente ha hecho una buena etapa como técnico formativo. Es verdad que mucha gente le critica el no haber conseguido ascenso, estar a punto del descenso, todo este tipo de cosas, pero es verdad que yo creo que Florentino nunca tuvo a Raúl como un entrenador que realmente se tuviera que labrar el camino para conseguir un ascenso que luego realmente en realidad nadie, en mi opinión, le terminó pidiendo, y que de alguna forma él tampoco pudo conceder por las diferentes circunstancias. Por ejemplo, como que el primer equipo siempre anduvo muy falto de jugadores y estuvo quitándole jugadores al Castilla en numerosas ocasiones, lo cual le impidió lógicamente tener un equipo compacto que de alguna manera supiera jugar de memoria al fútbol y hacer exactamente lo que se le pedía hacer a nivel de automatismos. Es decir, que nunca Raúl tuvo realmente la posibilidad de tener un bloque compacto, sólido, sino que por el contrario perdía muchos jugadores cada temporada, no solamente por el primer equipo, sino también todos los que se iban a jugar fuera. Evidentemente que esto es otra cosa que es importante y grande en el Real Madrid, porque muchos jugadores del Castilla entienden que no van a subir el primer equipo y automáticamente se van a otros clubes. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta para decir: cuidado, sí, es verdad que a lo mejor Raúl no ha estado a la altura de lo que mucha gente esperaba, pero también hay que conocer un poco las circunstancias en las que se ha de alguna manera movido su cargo, ¿vale? Y su puesto como entrenador del Castilla, porque es muy fácil, lógicamente, criticar que ha hecho esto, no ha hecho lo otro, lo que sea, pero también hay que entender cuál ha sido la situación en cada momento para que Raúl a lo mejor no haya tenido mayor suerte con el equipo. Que sí, que luego al mismo tiempo tienes a Arbeloa haciéndolo muy bien, tal y cual, pero al final los jugadores de Arbeloa suelen ser... A ver, también cambian lógicamente, pero suelen ser más un grupo. El Castilla es, en mi opinión, el equipo de alguna manera rampa, ¿vale? El equipo que de alguna manera trampolín te hace pasar al primer equipo o bien marcharte a cualquier otro equipo, lógicamente del ámbito profesional, a nivel de primera división o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este sentido también, como digo, es un poco romper una lanza a favor del entrenador, que vale, puede ser que a lo mejor para otros no sea tan buen entrenador o lo que sea, pero bueno, yo creo que si entendemos un poquito más el contexto, a lo mejor de alguna manera comprenderemos también por qué hay cosas que ha hecho, por qué hay cosas que no ha hecho, que no ha conseguido o que simplemente no ha podido conseguir, ¿vale? O sea, no es tan fácil como a lo mejor aparentemente podría parecer, así que bueno, pues de momento lo vamos a dejar así, tampoco vamos a andar dando más la brasa. Si efectivamente se va a final de temporada, pues que le vaya muy bien donde sea. Parece que el Schalke podría ser desde luego una opción, podría hacer su Erasmus en Alemania, ahora ya veremos a ver dónde decide y qué pasa y todo ese tipo de cosas. Bueno, antes de pasar a lo de Xabi Alonso, precisamente lo de Xabi Alonso abre otra interrogante dentro del Real Madrid, y ese interrogante se llama Pintus, ¿vale? En un principio, Pintus, sabéis que pertenece al Real Madrid, no pertenece a Carlo Ancelotti, al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, y parece además también que Xabi Alonso llega con su propio cuerpo técnico, con su propio preparador físico, lo cual significa que Pintus podría tener las horas contadas en el Real Madrid. Además, hay otro pasivo u otra carga que de alguna manera cuenta o está en el debe de la nómina de Pintus, y es precisamente que estas sensaciones que hemos tenido esta temporada, estas lesiones que hemos visto esta temporada, lógicamente juegan en su contra, ¿vale? Al final, si hubiera sido una temporada más o menos tranquila a nivel de lesiones, pues no habría habido tanto run run con esto, y a lo mejor Florentino hubiera dicho: mira, Xavi, tienes que comerte a Pintus porque es lo que hay, es un entrenador es un preparador del club, lógicamente lo tenemos fichado y evidentemente esta es una opción más que con la que tienes que contar, ¿vale? Dice: la incógnita se centra ahora en saber qué va a ocurrir con Antonio Pintus, responsable de la preparación física durante la etapa de Carlo Ancelotti, pero como empleado del club y no como uno más del cuerpo técnico del italiano. Llega un nuevo preparador físico al primer equipo y lo cierto es que los datos y las sensaciones en lo físico de la presente temporada no son las mejores. Luis Llopis, entrenador de porteros del club y con el que Ancelotti ha trabajado
con pleno rendimiento seguirá ligado al primer equipo blanco. De hecho, Llopis coincidió en la Real Sociedad en la etapa como entrenador del segundo equipo donostiarra de Alonso, o sea que no deberíamos descartar que efectivamente a lo mejor finalmente Pintus se convirtiera en un ex ya empleado del Real Madrid precisamente con la llegada de Alonso. A ver, yo digo personalmente que si lo hicimos con Monsieur Dupont, como le llamaba yo al último preparador que tuvo Zidane en el Real Madrid y que fue el triste protagonista de las 60 y tantas lesiones que tuvimos aquella temporada, evidentemente con Pintus, a pesar de que luego haya podido haber otros factores, de que Ancelotti nunca cambiaba, de que no gestionaba bien los minutos de la plantilla, de los jugadores que estaban a punto de romper y todo este tipo de cosas, al final el preparador físico eres tú. Y lógicamente a quien van a responsabilizar de todo el caos, de todo el problema, de todo comerse lo gordo y lo más gordo y lo que hay ahí es lógicamente a ti. Y evidentemente, aunque Florentino haya podido confiar en ti en un momento dado porque hiciste un buen trabajo, precisamente más, sobre todo cuando tuvimos, como digo, una última temporada con Dupont que no le gustó nada a Florentino porque al final fue, como digo, una temporada de más de 60 lesiones, evidentemente al final está claro que Florentino iba a tomar los mandos y estaba claro también que Pintus le había entrado por el ojo de los años anteriores que había estado trabajando tanto con Ancelotti, si no recuerdo mal, la primera vez, como con Zidane después, a lo mejor aquí me puedo equivocar, pero sí es cierto que le había quedado una buena sensación hasta el punto de que dijo, mira, yo me traigo a Pintus, lo hago miembro del club o lo hago trabajador del club y así de esta manera nos ahorramos en problemas, porque al final yo sé que es un buen preparador físico, esto es lógicamente todo de la parte de ese Florentino que ha sido cada vez más y más intervencionista, o sea, no tengo que deciros que ahora mismo estamos en una situación con Florentino en la que yo personalmente creo que tenemos a un presidente que se ha convertido en un ultra intervencionista para bien y para mal, a lo mejor luego, oye, alguno puede pensar que nos hemos equivocado o lo que sea, pero honestamente creo que es un Florentino que sí que le gusta tomar y tener las riendas, y de hecho lo vais a ver un poco en el acuerdo que ha firmado con Xabi Alonso por el hecho de que los fichajes comenta, bueno, pues seguramente van a correr a cargo de él, ¿no? Entonces, bueno, pues con Pintus es exactamente igual. Si él ve o entiende que al final no hay espacio para Pintus, pues seguramente no habrá espacio como tal para el preparador físico actual del Real Madrid y seguramente se marchará no con Ancelotti a seguir la aventura de Brasil, sino se marchará el Real Madrid cuando termine Ancelotti, que seguramente también se va.